Bienvenidos de nuevo, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Como les dije, tenemos con nosotros a nuestro gran amigo, el doctor Sillier. Él es neurólogo, ¿verdad? Y el tema de hoy que vamos a tratar es precisamente la neurología, ¿ok? O sea, el COVID y el cerebro. ¿Cómo el COVID puede impactar, si impacta o no, si es un mito que puede afectar el sistema nervioso, ¿ok? O no? Para eso tenemos aquí al doctor Sillier. Bienvenido, doctor Sillier, ¿cómo está? Un placer, de verdad que sí, para mí es un honor, la dicha de estar de nuevo con ustedes, en un programa del cual yo me siento accionista, ¿no? Lo es. O sea, usted es parte de nuestro equipo. O sea, mira, hay un fenómeno importante y es que el cerebro es el órgano rector. Vamos a dividirlo en tres aspectos. Lo primero, cómo el virus afecta directo al cerebro. ¿Cuáles son las experiencias de los aspectos neurológicos con el coronavirus? En China, los primeros médicos que murieron fueron otorrinos. ¿Por qué fueron otorrinos? Interesante. Porque la gente iba con la sintomatología de haber perdido el olfato y haber perdido el gusto. Y todavía no se sabía a qué se debía en esos inicios de la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Ok, yo tengo ya varios casos en el país, principalmente en personas jóvenes, que su única manifestación ha sido un proceso gripal banal, benigno, con pérdida del gusto y el olfato. Es decir, que el coronavirus tiene predilección por esas áreas olfatorias y gustativas. O sea, de que todo es principalmente nariz, ¿verdad? Los pelitos del olfato, ¿verdad? Y va principalmente por igual el gusto. Entonces, esa fueron las primeras manifestaciones neurológicas del virus. Luego se pasó a una segunda parte, ya más seria, que eran procesos de encefalitis. ¿Qué es una encefalitis? La encefalitis es la inflamación del tejido mismo, es la inflamación del cerebro, es una cerebritis, es una inflamación del tejido cerebral. O sea, doctor, mucha gente decía que esto era un mito, o sea, que la encefalitis no la daba el coronavirus, o sea, que sí la da. Sí la da, es demostrado. Se ha confirmado a través de las autopsias y a través de comprobación científica de que sí la da. Produce por igual un estado de desorientación. El paciente entra en una especie de, no es el estado de coma, no es desconexión, sino es desorientación. El paciente pierde el sentido de tiempo y espacio, ¿verdad? Como parte del proceso de la infección viral. Y en una tercera instancia, aumentan los derrames cerebrales, los accidentes cerebrovasculares, principalmente en jóvenes. Tengo un paciente, empleado de un laboratorio importante del país, donde el único debut de este joven, de 31 años, fue un infarto cerebral con el coronavirus. Es decir, que los trastornos de gusto y olfato, que las encefalitis, que las desorientaciones, estados precoma y este tipo de aumento de infarto cerebral. Bueno, de hecho, los médicos italianos, los patólogos italianos, que son los que más autopsias han hecho a personas que han muerto con el coronavirus, ellos le dan peso a un proceso vasculítico, más que a un proceso propio del virus. Exacto. Ellos enfatizan que es más bien de tipo vascular el proceso. Por eso habla de que los pacientes de la tercera edad, los mayorcitos como yo, que tenemos más de 15 años ya, cuando estamos protegidos con antiagregantes plaquetarios, aspirina, clopidogrel, los anticoagulantes, etcétera, padecen la enfermedad con menos virulencia. O sea que esto da una especie de protección a ese proceso vasculítico que genera el virus. Es decir, que es un factor a favor, es un factor a favor. Eso no quiere decir que usted va a empezar a tomar aspirina como loco
prescripción médica, no, ningún agregante plaquetario sin prescripción médica. Eso no. Hágalo convérselo con su médico para que el médico sea que decida cómo y por qué y cómo. Esas son las variantes principales de orden orgánico, el virus en el cerebro. Pero va a la otra parte, que es quizás, es sin quizás, que es la más importante, los aspectos psicológicos de la enfermedad. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado en el mundo entero? Este virus ha arrodillado a la humanidad. Arrodilló. El mundo entero está de rodillas a merced de este enemigo que es muy malo, no se ve, microscópico, no sabe dónde está, pero nos puede agredir en cualquier momento. Entonces, una de las medidas sanitarias eficientes ha sido el quedarse en casa, la reclusión como factor preventivo de propagación. La cuarentena. La cuarentena. ¿Por qué razón la pérdida de libertad es tan dolorosa? Porque hay dos grandes bienes que tiene el ser humano. Esos dos grandes bienes, primero se llama salud, ¿verdad? Nadie quiere enfermarse, a menos que usted sea un paciente psiquiátrico ya, pero un hipocondríaco, pero nadie, las enfermedades no son buenas. Porque es el bien más preciado que tiene el ser humano, la salud. Y en segunda instancia va la libertad. ¿Y qué ha pasado con esta circunstancia, con esta infección masiva? Que nos atenta contra la salud y nos encierra. Es decir, que nos ha obligado a dividir, a enfrentarlo frente a las dos condiciones más preciadas del ser humano. Entonces, la primera, ¿por qué razón al criminal o al que comete delitos se le encierra? Porque es el castigo mayor que puede recibir. Claro. La pérdida de la libertad. Entonces, cuando al ser humano, de un momento a otro, sin usted estar preparado, sin tener planificación, lo encierran, porque es muy agradable. Cuando usted dice, bueno, quiero quedarme en mi casa, hoy no quiero dar consulta, hoy me voy a tomar un vinito ahí que tengo, voy a ver una musiquita y qué placentero resulta ese momento. Pero cuando a usted le dicen que usted no puede salir a la puerta, óigame, eso va a producir un caos en el cerebro donde, dependiendo de la personalidad previa que usted tenga, usted será capaz de resistir o manejar. Yo estoy dando consultas online, mi teléfono. Entonces, todos, el 90% de los pacientes, la sintomatología que me describen es un estado de ansiedad, un estado de angustia. ¿Qué pasa? El estrés es bueno, maravilloso. Usted tiene una situación X de ansiedad, de angustia, un rato y el cerebro empieza a descargar una serie de comandos para que generen sustancias activas, noradrenalina y demás. Entonces usted se prepara para la guerra y ni gripe le da. Porque usted está padeciendo, usted se está defendiendo de, es una situación de estrés. Eso sería algo parecido a que usted utilice un carro. Cuando tú estabas chiquito, habían los carros que tenían cambios, ¿no? Primera, sí. Segunda, tercera. Bueno, todavía. Si usted sale en su carro en primera a recorrer la capital, todavía existe. Claro, yo tengo uno. En primera, a pasear por la capital, el carro en primera, ¿qué le va a pasar al motor de ese carro? Se va a fundir. Igualmente le pasa al cerebro en un estrés sostenido. Y es lo mismo. Es como si se fundiera el motor. ¿Qué va a pasar? ¿No? Va a generar una cadena de dominó, como una cadena, como usted pone los dominos en cadena y le da el primero y se caen todos. ¿Por qué razón? Porque esas sustancias van a estar trabajando las 24 horas del día. Entonces, los periodos de siesta se alteran, los periodos de sueño alterados de inicio. Entonces va a venir el insomnio. O sea, que el cerebro no solamente se ve afectado en cuanto a su, digámoslo así, efecto físico. O sea, no es que el virus ataca el cerebro y entonces le crea el estado de ansiedad, le crea el estado de sueño,
sino que además él sufre psicológicamente, ¿no? Los reinicios en el sueño. Ajá. Los reinicios. O sea, el insomnio y el estado de ansiedad no es causado directamente por el virus, sino por esa restricción y todas esas consecuencias sociales que ha tenido esta pandemia, ¿verdad? Sí, sí. Innegablemente que no es por el virus en sí, sino por lo que él ha generado. No se preocupe, doctor, que esto de que se vaya y se venga la señal es normal, no se preocupe. Es un virus. Seguimos con el sueño entonces. Sigue el sueño. Indudablemente que esos factores emocionales son consecuencia de las medidas de prevención contra el virus, no por el virus mismo, porque la población mundial no está totalmente infectada, hay un % alto de millones, pero no todo. Claro. Pero ¿qué le pasa a ese ser humano cuando le cambian su ritmo de vida? Realmente que esa ansiedad va a aumentar. Se aumenta la ansiedad, se aumenta la angustia, se aumenta la irritabilidad, porque hablábamos del sueño. ¿Qué pasa con el sueño? Esa alteración hormonal de neurotransmisores va a producir que haya una hiperestimulación cerebral. Entonces, esa hiperestimulación cerebral usted no puede apagar en la noche, apagué y se fue. No. Es como tratar de acabar la pandemia con un decreto. Un decreto presidencial acabó la... No, espérese, eso no es así. Entonces, ese cerebro alterado, trabajando en ansiedad durante el día, lo pasa a la noche. Entonces, hay 3 formas de insomnio. El número 1 es que usted duerma poco, es el común. El segundo es que usted se despierte muchas veces en las noches. Y el tercero es que usted se despierte temprano, muy temprano. O sea, usted madrugue de una forma que usted no lo hacía. Usted se levantaba antes a las 6 de la mañana y usted está levantando a las 4 de la mañana. Usted está padeciendo insomnio. Entonces, innegablemente que esos factores de no descansar el cerebro. Durante el sueño, ¿qué hace el cerebro? Es el periodo donde el cerebro trabaja más. En una etapa 4 de sueño, etapa 3, 4 de sueño, el cerebro está a 1000, se está higienizando, está produciéndose la apoptosis cerebral, mata células viejas, mata células enfermas, las nuevas las conecta, o sea, es cuando el cerebro más trabaja. Entonces, si esa hora de sueño, que es ya al final del sueño, no está en tranquilidad, ¿qué va a pasar con ese individuo al día siguiente? Ese individuo al día siguiente va a tener torpeza de memoria, va a tener torpeza de pensamiento, y lo peor de todo, y lo que menos se necesita en este tipo de condicionamiento que estamos, es la irritabilidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Que gente que hasta ayer era apacible, hoy se tornan, que obviamente no soportan, se tornan irritables. Usted los mira y es como que es una guerra. O sea, porque sencillamente ese cerebro se ha desorganizado en su estructura biológica. ¿Y qué pasa con el estrés? El estrés mata. El estrés sostenido mata. ¿Qué produce? Produce infartos cerebrales, produce diabetes, produce alteraciones gastrointestinales, tanto constipación como diarreas, y gastritis, hipertensión arterial, es decir, que el chance de derrames cerebrales aumenta en estas circunstancias. La otra cosa, las adicciones. El adicto aumenta, lógicamente, porque se resguarda en su droga. El alcohol, el consumo de alcohol aumenta de manera descabellada por lo mismo, ¿no? O sea, porque ¿qué pasa? El hombre está diseñado para ser sociable. El hombre es un ser gregario. Uno de los elementos que más echamos de menos es juntarnos con los familiares y con los amigos. O sea, usted quisiera darle el abrazo, darle el beso, coger los nietos y acariciarlos y tenerlos en los brazos, pero no es posible. Entonces, todo eso genera un desgano, una apatía. Entonces, el temor mío es que este proceso de desescalamiento
pueda producir una especie de alegría colectiva y de que todo ya pasó. Esa euforia colectiva es altamente peligrosa. Ya pasó en Chile, ya pasó en Brasil. ¿Qué pasó en Chile? En Chile hubo la desescalada, ¿verdad? Y los muertos aumentaron de una manera importantísima y tuvieron que volver a cuarentena total. Exactamente. Entonces, mi consejo como médico, bueno, si por mí fuera, si yo tuviera la capacidad de decisión, no hay elecciones aquí en Turquía. Si por mí fuera. Si por mí fuera, la economía tuviera que ralentizarse un poquito más lento. ¿Qué pasa con la economía? Lógicamente, no podemos quebrar el país, porque nos morimos todos de hambre, ¿no? Está bien, eso es válido, pero hay que pensar más en la salud del pueblo. Es más importante una vida que un negocito. El negocito se recupera, el negocito vuelve de nuevo en un tiempo X, pero vida es una sola. Entonces es penoso que se pierdan vidas por acciones económicas y políticas precipitadas. Yo le digo, si yo tuviera la decisión, esas elecciones las harían en diciembre. Claro, hay una constitución que obliga y hay que respetarla, ¿no? Pero si por mí fuera, las elecciones fueran el 24 de diciembre. ¿Por qué? Porque eso va a evitar aglomeraciones, va a evitar... Usted dice, bueno, hay gente muy respetuosa, hay gente que anda con sus normas y todo, y cuidado. Pero hay gente que anda por ahí sin bozal, en grupos. Óigame, señor mío, respete la vida del otro. Si usted no se quiere, vaya al puente y tírese y usted se murió solo allá, usted acabó uno menos. Pero no se convierta usted en un ente de contagio público. Respete, ¿verdad? Entonces, en esa medida, ese cerebro se va a dañar. Si en situaciones normales, el rendimiento del trabajador de cualquier tipo de empresa o institución en países ricos es de un 30% menos debido al estrés, a los estados depresivos y a la esquizofrenia. O sea, a pacientes psiquiátricos el rendimiento es de 30% menos. Imaginémonos ahora en esta situación de estrés colectivo en que estamos inmersos todos, porque todos estamos padeciendo la misma situación. Lo que pasa es que usted tiene recursos, el otro no tiene, el que no tiene recursos, el pobre hombre. Usted se imagina a un pobre borderline, de esas personas que son depresivas, que son apáticas, que son tristes, en esta situación. Lo estamos empujando al abismo, lo estamos empujando a un estado depresivo y va a necesitar de la ayuda, ¿verdad? Imaginemos. Doctor, y otro factor importante, creo que para que lo mencione también, lo que el aislamiento hace con el roce de la familia, que a veces puede tornarse un ambiente un poco más agresivo. O sea, últimamente he escuchado muchos casos de agresividad, tanto infantil como sí. en pareja. Fíjate bien, Miguel Ángel, un aspecto sencillo. Ahora acabo de leer hace un par de días unas estadísticas de los divorcios en Barcelona. Ha habido un disparo de divorcios. Se han disparado los divorcios porque ella dejó el trabajo o él perdió el trabajo, circunstancias económicas. ¿Qué pasa? Fíjate una pareja de esos que ambos trabajan. Ellos se veían en el desayuno y volvían a verse en la noche. Maravilloso, pasaba cada uno el día afuera. Júntalos ahora a convivir, a verdaderamente convivir. Que a mí no me gusta como tú te rías, que a mí no me gusta como tú pones la cara, que a mí no me gusta que tú pones la ropa allí, que tú no eres un desorden aquí, que, oigan, y empiezan a aflorar defectos que no se veían, innegablemente, que eso es una situación. Por eso hay que tener paciencia, tener la suficiente capacidad de resiliencia, que significa aprender de los errores y que esos errores, esas alteraciones, no dañen la convivencia familiar. Ha aumentado notoriamente la violencia intrafamiliar. Los casos que se denuncian, que son los menos, han aumentado notoriamente. ¿Por qué? Porque ese hombre, lleno de ansiedades,
lleno de compromisos y deudas y sin ingresos o con ingresos menos, óigame, hay que ponerse en el lugar de él. Se convierte en un irritable. Se va a tomar un trago y la mujer le dice, tú sí bebes, borracho. Y ahí viene el pecozón. ¿Me entiendes? Entonces, eso hay que evitar. O que nos está exponiendo, porque claro, la mayoría es que las esposas se ponen bravas porque el esposo sale y se puede contaminar y cuando llega a la casa, aparte, doctor, de que los espacios no son a veces muy grandes, o sea, que están preparados para dormir, pero no para vivir. O sea, eso también... Sí, no, esa es otra cosa. Hay apartamenticos, gente que vive en varias, con 3 muchachos en 2 espacios. Entonces, eso también hay que valorarlo, ¿verdad? Pero eso no es razón, no es óbice para que usted salga a contaminarse. Porque usted, Exactamente. entonces, innegablemente que cuando son factores psicológicos que se van a deteriorar en una manera violenta con esta pandemia, en estos días. Bueno, de hecho, ya los psiquiatras tienen líneas de ayuda, los psicólogos por igual, para ayudar, porque es que ese cerebro ha sufrido una conmoción, ese cerebro ha sufrido un matazo, de golpe lo golpean y psicológicamente él responde. Claro, insistiendo que cada quien tiene su punto de fractura. Hay un aspecto importante que será estudiado después que salgamos de todas estas experiencias amargas, de por qué razón hay tantas formas de responder al estrés en los humanos. Usted dirá, bueno, cada cerebro es una vivencia particular, cada cerebro es particular, no hay 2 cerebros iguales. Es verdad, pero ¿por qué alguien puede y por qué otro no puede? Es formación, es herencia, es la genética, es la estructura de educación. Son 1000 factores, pero lo importante es que entendamos que por encima de todo hay que tratar de ser felices. Hablar de felicidad plena en estas circunstancias es una temeridad mía, pero yo soy defensor. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo para sobrevivir lo mejor posible dentro de una circunstancia que escapa a nuestro control. ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Quién sabe? En 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, no sabemos. Entonces tenemos que mentalizarnos, como tú decías al inicio del programa, tomar las medidas con cuidado, no asumir que ya pasó, porque no ha pasado. El enemigo es un enemigo malo porque te acecha. Entonces tú no sabes dónde está. Exacto, porque no lo ves. No lo ves, es microscópico. Entonces, como no lo vemos, puede estar en todas partes. Claro, no se puede fomentar el pánico, porque también es dañino, pero sí las medidas de higiene deben ser rigurosas. Yo soy de opinión que el que ande por la calle como sala y le metan 30 días de prisión. Sin juicio, guárdalo, tráncalo, por si quiere morirse, que muere en la cárcel. Entonces. Bueno, doctor, aparte de que la gente no entiende, pero estar con la mascarilla, con la nariz descubierta, es como estar con los talones abajo. Bueno, o sea, no tiene visto. Tiene la mascarilla y la nariz afuera. Exactamente. No se ponga nada, porque por la nariz uno la vía de entrada. Doctor, mire, y en este pequeño tiempo que nos queda un poquito más de 5 minutos, pero yo quisiera terminar con una pregunta que es interesante para que usted nos explique cómo puede ser nuestra desescalada personal en el aspecto psicológico, físico y de salud. Sí. Y obviamente que esa desescalada emocional es hacerlo poco a poco, hacerlo en escalón. Caso mío, yo soy médico, yo estoy dando todavía las consultas online, yo no he ido a trabajar físicamente, me tocará 2 semanas, 3 semanas, lo haré, y es mi trabajo, para eso estudié. Pero yo tengo que tomar todas las medidas, tengo que ir con las batas nuevas, tengo que ir con la mascarilla, me voy a la plástica también, porque el acto médico es un acto cercano. O sea, tú no puedes examinar a un médico online. Online tú recibes una historia, si hay alguna lesión te la puede mostrar, pero se necesita el contacto. Entonces, innegablemente,
que eso tiene que hacerse de forma gradual. Esa cantidad de pacientes que uno veía antes, 10 y 12 pacientes, se acabó. Paciente a las 10 de la mañana, paciente a las 10:30, paciente a las 11. Usted viene a su hora. Si no a su hora, usted perdió el turno. Entonces, ser riguroso es doloroso, ¿verdad? Porque hay personas que querrán ver a uno hoy, pero no es posible. Entonces, esas normas prudenciales deben ser tomadas. La otra es tratar de evitar el desborde. Ah, no, aquí no pasó nada, vamos a juntarnos vamos a hacer una fiesta, vamos a juntarnos 20, 30 personas. No, todavía no hay tiempo de festejar. Ya llegará el momento que saldremos a los balcones, a las calles, a sonreír y abrazarnos como los viejos tiempos. El coronavirus vino para quedarse un tiempo, por eso nuestras normas de vida tienen que ceñirse a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es lo que le ha dado resultado a países que tuvieron primero la infección viral, ¿verdad? ¿Qué pasó en Italia? En Italia declararon, ¿verdad?, el no trabajo, y los italianos se fueron a los bares y se fueron a los parques y se fueron a gozar. ¿Qué pasó? Una mortandad penosa, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos latinos, somos dominicanos, somos unos gozosos, todos, ¿verdad? Fíjate que el alcohol, me mandaron un correo en un bar, 2 personas a los 2 metros de distancia en el primer trago, en el segundo trago se iban acercando, en el cuarto trago andaban abrazados, ¿entiendes? Entonces, sin mascarilla y sin nada, porque es que somos así. Es un proceso. Claro, el dominó, doctor, el dominó es lo más contaminante que hay. No, ese dominó peleado con trago es lo mejor del mundo, pero no podemos. O sea, es simplemente, es un sacrificio que usted hace por su propia salud y la salud de sus familiares. Que no es para siempre, porque la gente no, esa es la otra parte. O sea, ni la vida misma es para siempre, nada es para siempre. Y ha habido pandemias a través de la historia, cientos de pandemias. Tienen una vida, tienen un plató y tienen un descenso. Y desaparecen con el tiempo. Pero mientras ese proceso llega, vamos nosotros a evitar. El que evita no es cobarde. No es por cobardía, es simplemente ser sabio, tener inteligencia emocional para preservarnos y preservar a los demás. No es el que sea más fuerte, ni el que sea más inteligente, el que sea más cuidadoso, el que sea más precavido, es el que va a salir mejor de toda esta situación. Este virus nos ha enseñado algo importante: a ser humildes y a saber que la vida del millonario tiene el mismo valor que el que limpia las calles. Si al millonario le dio el coronavirus, se va a morir. Igualito que el pobre barrendero que se contaminó por no tener mascarilla. Entonces, nos ha hecho más humildes. Nos ha hecho ver que esta simpleza, donde lo material es intrascendente, donde tenemos que querernos más, respetarnos más, porque la ausencia nos enseñó a valorar la presencia. Los ruidos nos enseñaron a amar el silencio. Exactamente, que es como aprendemos normalmente, y espero que hay mucha gente que dice que esto no va a cambiar nada. Yo pienso que sí va a haber un cambio. De hecho, ya está. Ya el hecho de usted reflexionar y tener tiempo de hablar con usted mismo, que la vida moderna no lo permitía. Ahora usted se sienta y usted tiene que hablar con usted, porque no hay con quién hablar. Entonces, innegablemente, usted ha tenido que entenderse y quererse o respetarse usted mismo. Claro que sí. Y eso es crecimiento individual. Ayuda. Así es, y es muy bueno. Y bueno, y de todas estas cosas también sacan cosas positivas. Doctor, se nos acabó el tiempo y se nos hizo corto. Me faltaron muchas cosas por conversar, así que volveremos pronto a hablar con usted. Y ustedes, amigos televidentes, no se vayan, porque después de esta maravillosa entrevista, y espero que sigan todos estos consejos que son muy buenos,
¿verdad? Seguimos con nuestro programa, también con otro tipo de reflexiones, ¿ok? Quedan todavía otras secciones en nuestro programa y los invitamos a verlas. No se vayan de su programa Viva Mejor, que tiene más y mucho más para todos ustedes.